I'm gonna fight 'em all. A seven-nation army couldn't hold me back. Esta voz lo que nos anuncia, nos dice que está Daniel López Vivas, de López Vivas, abogado. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, aquí estoy. Bueno, es un rato que dedicamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con el mundo de la justicia, leyes, juicios, etcétera. Pegados a la actualidad, de vez en cuando, bueno, como la semana pasada, pues hablamos del Senado, de la Cámara Alta, que estaba en aquel momento, además con todo el proceso de elección. Y hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Algo pegado a la actualidad también que hemos conocido estos días, ¿no? Efectivamente, seguimos pegados a la actualidad como nos gusta, porque en esta sección una de las cosas que hacemos, como ya sabrán nuestros oyentes habituales, es comentar los procedimientos judiciales más importantes, tanto que se dan en nuestra ciudad, en Cáceres, como a nivel regional. Como la semana pasada salió en prensa la sentencia del caso Cabal, pues vamos a hablar de ese tema. Como sabrán los oyentes que lo hayan leído, por esa sentencia se condenó al gerente Manuel García González a una pena de prisión de 23 años de cárcel, una pena de prisión bastante elevada. Y vamos a comentar el caso con la abogada que primero intervino en el procedimiento de parte de los cooperativistas y luego de parte de la administración concursal, la abogada de Badajoz, Rosalía Pereira. Vamos a intentar explicarle a los oyentes, pues de una manera sencilla, como hacemos siempre, cuáles son las circunstancias que rodean esa condena. Y para, digamos, allanar un poco el terreno, primero y antes de hablar con Rosalía, voy a contar yo cuáles han sido los antecedentes del caso para que los oyentes los conozcan. Debiendo recordarles, esto es muy importante, que aunque, como ya hemos dicho, ya hay una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz, que es la que vamos a comentar hoy, y que es una sentencia de unos 70 folios de duración, que aparentemente parece muy bien fundamentada, cabe recurso, es decir, los abogados de los condenados han manifestado su intención de recurrir, por lo que siempre nos podemos encontrar con que el Tribunal Supremo, en recurso de casación, puede modificar la sentencia, puede reducir las condenas o incluso acordar la absolución de los condenados. Es decir, tenemos que tener esa prevención a la hora de hablar de esta sentencia, porque como ya decimos, cabe recurso. Sentencia dura, como dices, porque duro es el agujero que dejó. Así que vamos a comenzar. Danos algunos datos de esta cooperativa Cabal de Val de la Calzada. Pues mira, estamos hablando de una cooperativa situada en Val de la Calzada, como ya has dicho, que es un pueblo de 2.800 habitantes, situado a 10 kilómetros de Montijo. Como sabrán los oyentes, esa es la zona de regadío de las Vegas Bajas de Guadiana, una de las zonas más fértiles de Extremadura y que mayor producción de productos agrarios, no, de fruta principalmente tiene. De arroz, tomate, efectivamente. Esa cooperativa está formada principalmente por los agricultores de la zona, que como ya hemos dicho se dedican en su mayoría al cultivo de la fruta y tenía como objetivo encargarse de la distribución, es decir, de poner la fruta que estos señores cultivaban en el mercado. En sus momentos de apogeo pues llegó a ser una de las empresas más grandes de Extremadura. Así en 2006 contaba con 106 empleados, que ya son bastantes para esta Extremadura nuestra, y movía ni más ni menos que el 10% de la producción extremeña de fruta, siendo Cabal la octava empresa agroindustrial de Extremadura y la número 104 a nivel estatal. Es decir, estamos hablando de una cooperativa grande. Potente, que en aquel momento vivía un momento de gloria, de mucho trabajo, organización. ¿Cuándo comienzan los problemas? Pues mira, a finales de 2009 fue cuando Cabal saltó a la portada de los periódicos, ya que se descubrió que tenía un agujero de 27 millones de euros. Ah, nada. Nada. 5.000 millones de pesetas, 4.500, vamos. Sí, 27 millones de euros, no está mal. Que lógicamente pues esa cantidad hacía imposible la continuación de la actividad, es decir, se la comían los bancos a la cooperativa. En ese momento ya digo que saltó a los periódicos porque hubo una mediación de la Junta para obtener un crédito sindicado. Sindicado significa dividido entre varios bancos, que parecía que con ese crédito se iban a poder solventar los problemas financieros. Sin embargo, pese a las gestiones, pues no se pudo sacar adelante la cooperativa, por lo que a mediados del año 2011 tuvieron que presentar concurso de acreedores, ya que se encontraban en situación de insolvencia. ¿Qué significa esta situación de insolvencia? Que son incapaces de hacer frente a los pagos diarios. Actualmente la cooperativa se encuentra en liquidación, lo que quiere decir que se están vendiendo todos los activos para intentar pagar a los acreedores. En otro programa ya hablaremos a fondo del concurso de acreedores, ya que con la escabechina de empresas que desgraciadamente ha habido con la crisis, en López Vivas Abogados hemos tenido que llevar muchos concursos estos años. Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, sí, desgraciadamente. Y es que pese a que siempre se está hablando de concursos de acreedores en los medios de comunicación, es un procedimiento realmente complejo, por lo que, como ya he dicho, lo trataremos en otro programa. Ahora vamos a pasar a hablar, ya después de estos antecedentes, con Rosalía Pereira, que como ya he dicho es el abogado primero de los cooperativistas de Cabal, es decir, inicialmente intervino por los cooperativistas y luego de la administración concursal, puesto que como es ella la que conoce perfectamente el procedimiento, que nos explique los pormenores de esa sentencia. Pues hablemos con ella, pues. Rosalía Pereira, abogada, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola Rosalía, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, enhorabuena por la sentencia. La verdad que sí, que ya hemos empezado otra vez con el día a día del despacho y ya casi lo tengo un poco relegado, pero ha sido una alegría profesional y una alegría personal. Sí, supongo que sobre todo en Val de la Calzada pues estará la gente muy muy contenta, ¿no? Bueno, la gente está eufórica, con eso te lo digo todo. Pues sí, estas cosas son las que pretendemos los abogados cuando hablamos de hacer justicia, son cosas de estas las que intentamos conseguir. Vamos a ver, han sido 3 las personas condenadas en esta sentencia, ¿verdad? Sí, han sido 3. Ha sido Manuel García González, que es el gerente, legalmente es el gerente de hecho, porque ni siquiera estaba nombrado como gerente de la cooperativa Cabal, Manuel Corrales Castellón, que era el director comercial, y la esposa de Manuel Corrales, que era Carmen Teixeira Fernández. A ver, la pena más grave de 23 años de prisión le ha caído a Manuel Hernández como gerente de hecho, ¿verdad? Sí, a Manuel García González. Pues la verdad que el responsable máximo de la situación de Cabal es él. Es verdad que hay otras personas implicadas, según la sentencia, incluso, nosotros pretendíamos al principio que esto se extendiera a algún componente más del equipo directivo de Cabal, pero en realidad la persona que dirigía Cabal, la persona que era considerada un dios, y no me canso de decir esa expresión porque realmente la que dicen los vecinos de Val de la Calzada, era Manuel García. Ya. A ver, estamos hablando de una pena muy elevada para tratarse de delitos relacionados con la administración de una empresa. ¿Por qué delitos exactamente se le ha condenado para llegar a esos 23 años de prisión? Bueno, es que claro, la gente se asusta mucho por los delitos y la gente empieza a decir, bueno, si es que a los etarras le condenan por menos o a los duques de Palma se le pide menos condena, pero claro, estamos hablando de que se le condena por 8 delitos. Y entonces son 3 delitos contra la hacienda pública, falsedad contable, administración desleal, apropiación indebida, fraude de subvenciones. Estamos hablando de muchos delitos, ¿no? Claro. O sea, no es que sea una pena muy importante por un delito, que es lo que podríamos compararlo con otros casos, sino que este señor, su actuación era tan llamativa no lo digo para mí, sino para un tribunal como, la audiencia provincial está compuesta por 3 magistrados, ¿no? Que ha sido tan llamativo que todos los delitos por el que nosotros hemos pedido que se le condenara ha sido condenado. Quería preguntarte, porque es verdad que dice Daniel que parece, en principio parece muy elevada la condena, pero es verdad, como yo comentaba al principio, Rosalía, que de alguna manera ha terminado con las ilusiones, con la vida normal de un pueblo entero como Val de la Calzada, ¿no? Que eso sí que es grave. Claro, yo creo que la intención de los magistrados era dar una sentencia modélica, ¿no? Una sentencia que en la situación de corrupción generalizada que vivimos en España sirva para algo, ¿no? Una llamada a caminante de decir, mire usted puede ser gerente de una cooperativa o de una sociedad, o puede usted trabajar y gastar dinero público, pero sepa usted que si lo hace mal, el peso de la ley al final llega. Yo creo que ha sido modélica, a mí realmente me ha hecho muy feliz, no ya por mi implicación personal y profesional, sino porque todos conocemos situaciones en nuestra región, desgraciadamente, en que esa subvención que se había dado no se ha destinado para el fin para el que se había dispuesto. Todos sabemos caciquillos de pueblo, si me permitís esa expresión, que hacen de su capa un sayo y que creen que su empresa o su cooperativa es su cortijo. Entonces, creo que esta sentencia que creo que se ha emitido con ese espíritu puede ser ejemplarizante y por eso me alegro de ello, la verdad. Ya, de acuerdo. Estupendo, Rosalía. Le he estado explicando antes a los oyentes que esta sentencia, aunque lógicamente, como tú dices, ha sido dictada por 3 magistrados de la Audiencia Provincial, hay que tomarla con cierta prevención porque cabe recurso, ¿verdad? Sí, yo creo que estoy segura de que van a recurrir. De hecho, yo llamé a mi compañero contrario, al abogado de Manuel García, que es con el que quizá he tenido más relación, porque han sido más años en la instrucción de contacto, y además, los abogados tenemos que dejar al margen siempre nuestros clientes, somos compañeros, tengamos claro. al cliente que sea, ¿no? Entonces, pues parecía que por cortesía y por ánimo en un momento que puede ser para él difícil, le llamé y ya me anunció que iba a recurrir. O sea que esto, estaba claro. Si yo estuviera en su posición, también aconsejaría a mi cliente que recurriera. Ajá. A ver, centrémonos un poco en la figura de Manuel García, porque parece que es el actor principal en este tema. Este señor era una persona muy conocida en el pueblo, ¿verdad? En Val de la Calzada. Un dios, decía. Pues sí, la gente
gente cuando dice, ¿por qué dice siempre lo de Dios? Digo, pues lo digo porque, hombre, han sido muchos años con los cooperativistas y los he conocido a todos, a sus mujeres, a sus hijos, y todo el mundo decía la misma expresión, utilizaba la misma expresión. No se movía un alfiler en Val de la Calzada sin que este señor lo autorizase o lo supiera. Piensen que fue alcalde durante 2 legislaturas, tenía la única asesoría de la zona, por la que todas las intimidades, los trapos sucios incluso de las familias estaban, tenía conocimiento este señor, él tenía muchísimo poder porque les hacían las declaraciones de la renta, las declaraciones de sociedades, todo se lo llevaba a él. Aparte de haber sido también alcalde durante las 2 legislaturas, ha sido el gerente, también de hecho, de las 2 cooperativas que ha habido consecutivamente en Val de la Calzada. Ha sido gerente casi 40 años. Con lo que es que más no se podía hacer. Vamos, más no se podía prácticamente hacer. Llegó a pensar que que la cooperativa era suya después de tanto tiempo. Yo creo que ni siquiera la cooperativa, yo creo que él pensaba que el pueblo era el pueblo. Sí, ya. Bueno, a ver, después de hablar un poco de este señor, supongo que con ese carácter de persona conocida, de casi Dios, como tú dices, pues al principio cuando se empezó a descubrir las irregularidades en Cabal, pues el pueblo estaría dividido entre partidarios y detractores, ¿verdad? Es decir, habría 2 bandos claramente en el pueblo. Bueno, ni siquiera había 2 bandos, había solamente uno que era los que seguían ciegamente a Manuel García, y el otro día que hubo una celebración, el domingo hubo una celebración en Val de la Calzada, todos venían los pobres compungidos diciendo que entonaban su mea culpa de qué tarde habían caído del quinto, decían ellos, ¿no? Al principio era un grupo muy pequeño, que absolutamente perseguido, absolutamente marginado, que se reunían a escondidas y que eran llamados los talibanes. 7 personas que se reunían en una parcela porque ni siquiera podían hacerlo en un bar del pueblo, y que fueron los que dieron la voz de alarma y fueron despertando conciencias. O sea, todo esto empezó a raíz de 7 personas que fueron los que dieron el paso. Sí. 7 valientes, como yo digo, ¿no? 7 valientes que dieron el paso después, cuando ya la situación ya estalló. Dieron también un paso muy importante, yo el otro día se lo decía, ¿no? Que fue muy importante el que las mujeres de los cooperativistas dieran el paso de encerrarse en la cooperativa y llamar a los medios de comunicación. Aquello, vosotros son muy importantes porque realmente sois la correa de transmisión entre el hecho y la ciudadanía, ¿no? Entonces solamente cuando vosotros dais la voz de alarma, cuando vosotros llamáis la atención a los televidentes o a las personas que escuchan la radio o leen un periódico, es cuando se conoce y cuando la gente actúa, ¿no? Y ese paso de las mujeres encerrarse y de llamar a los medios de comunicación fue muy importante, pero fue tras una batalla muy escondida, muy dura para este pequeño grupo de cooperativistas, ¿no? De acuerdo. A ver, centrándonos un poco ya en los hechos probados en la sentencia, lo primero que se le condena a este señor, por los primeros hechos que se le condena, es por falsear la contabilidad. ¿En qué consistía este falseo? Bueno, la contabilidad era todo menos una contabilidad, ¿no? Utilizamos siempre a lo largo de la instrucción a lo largo del juicio, y lo ha contemplado también así los magistrados, la palabra maquillaje. Era una contabilidad absolutamente maquillada, absolutamente ficticia. No tenía nada que ver con lo que debe ser una contabilidad ordenada de una empresa. Nada, absolutamente nada que ver. Con deciros que, por ejemplo, que aparecía en la contabilidad Banco Antonio, y preguntaba quién era Banco Antonio. Bueno, pues Antonio era uno de los que estaban allí, un administrativo, y ahí entraban y salían millones del Banco Antonio con una facilidad, según los apuntes contables, absolutamente pasmosa. No tenía nada que ver. Aparecían ingresos que no existían, aparecían salidas que no existían, absolutamente ficticias. Madre mía, qué desastre. Esos 3 delitos contra la hacienda pública, ¿por qué vienen? Bueno, pues porque se jugaba con el IVA. Aparecía que compraban mercancía a un IVA que el mismo día la vendían a un IVA diferente, por ejemplo. Aparecía una cooperativa fantasma que ya había muerto. La cooperativa Colonos de Val de la Calzada era la antecesora de Frutas Cabal, y sin embargo la mantenían viva ficticiamente para jugar con pagos, con ingresos y con deudas que realmente no existían. Y entonces eso había constituido parte del delito contra la hacienda pública, ¿no? Un fraude absolutamente descomunal, ¿no? También se le condena por un delito continuado de administración desleal. Por lo que estás contando, parece claro esa administración desleal de dónde venía, ¿no? Es decir, este señor manejaba la cooperativa a su antojo y a su beneficio. Además,
además se añadía que él, además, todos los cooperativistas tienen una incompatibilidad para tener una empresa con el mismo objeto social que la cooperativa. Bueno, pues él no solamente como cooperativista, porque él y su hijo, su hijo también era socio, emprenden a espaldas de los cooperativistas, y además negándose continuamente, negando la existencia de esta empresa, emprenden o crean una empresa con el mismo objeto social, Extremadura de Frutas, que ni tiene sede, o sea, la sede de Extremadura de Frutas es el chalet donde vive el hijo de Manuel Corrales, de Manuel García, una casa particular, sin un logo, sin un cartel, sin personal, sin almacén, cuando su objeto era la compraventa de frutas. Fíjese lo llamativo, ¿no? Y favorecía de alguna manera a empresas que tenían una ligazón personal con él o comercial con él en contra de los intereses de Cabal. Ya, a ver, aparte de todos estos delitos que hemos comentado, al señor García también se le ha condenado a indemnizar unos perjuicios, ¿verdad? Sí. Se le hace responsable de los 25 millones que Cabal ha perdido, ¿no? ¿Eso lo tiene que recuperar, Rosalía? Bueno, yo la verdad que no quiero ser excesivamente pesimista, pero yo veo difícil que se pueda recuperar. Piensa que durante estos 6 años de instrucción ha tenido tiempo para que esos bienes hayan desaparecido o estén en otro sitio. Y no quiero decir nada más. Paraísos fiscales y demás, claro, lo de siempre, ¿no? Y ya por último, Rosalía, para ir acabando, puesto que nos preocupa el futuro de los cooperativistas, es cierto que en caso de que Junta y Agencia Tributaria no cobren esas cantidades, que son de unos 500.000 y 900.000 euros para cada una, se lo podrían reclamar a los cooperativistas, que bastante han sufrido ya. La verdad que yo decía en el juicio que era una consecuencia perversa, que sería absolutamente deleznable que el Cabal tuviera que pagar por lo que ya ha sufrido, sería como un doble pago, pero realmente es que es imposible sustraerse a eso. En el momento en que no hay por parte del condenado una responsabilidad directa porque no puede pagarlo o porque no quiere pagarlo o no se le puede cobrar, respondería la cooperativa como responsable subsidiario, civil subsidiario. Esperamos que no sea el caso y que si llega a ese desgraciado extremo haya dinero suficiente en la masa concursal como para hacer frente a esos pagos. Lo demás sería absolutamente, bueno, no quiero ni calificarlo. Espero que la justicia haga justicia, como nunca mejor se dice, y que la administración tenga cabeza para entender esto. Yo un poco quiero terminar con un punto positivo, porque estos días lo he visto, he estado siguiendo la noticia, he visto que todas aquellas personas cooperativistas que formaban parte de Cabal han vuelto a montar una nueva cooperativa, que están trabajando de nuevo, que siguen con sus tierras, que siguen vendiendo fruta, y que lo que piden ahora es que toda esa maquinaria, esa inversión enorme que se hizo en Cabal, bueno, pues que no quede ahí, que se la dejen utilizar a ellos, que al fin y al cabo era suya, ¿no es así, Rosalía? Claro. Hay un germen de Splunk está ahora mismo trabajando, arrendando las instalaciones de Cabal a los administradores concursales, y están trabajando. Es verdad que no todo el pueblo, porque hay gente que ya tiró la toalla y que se jubiló anticipadamente, o que las deudas ya no la han dejado ni siquiera recuperarse, a su gente absolutamente hundida y acabada, ¿no? Ese es el punto más penoso de todo este proceso. Pero por terminar con un punto ilusionante, como tú dices, sí hay la mayoría de la gente que es joven, que todavía ha tenido un poco de empuje para poder recuperarse, ha creado esta nueva cooperativa. Y lo que queremos es que por lo menos se queden en Val de la Calzada, sí. Que toda la maquinaria, que todas las instalaciones al final puedan quedarse en el pueblo, ¿no? Que al fin y al cabo lo han sudado durante toda su vida, ellos y sus padres, ¿no? Muchísimas gracias, Rosalía, por venir al programa a comentar esta sentencia, porque entendemos que es un tema de mucha actualidad. De este tema. Rosalía, un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nada, ya ves que tremendo. Hay gente, bueno, que calificarla, como decía Rosalía, es un poco difícil. Se nos ocurren muchos insultos, a cual más grave, ¿no? Que alguien dilapide, ¿no?, el patrimonio y, digamos, la manera de vida de un pueblo entero, ¿no?, con esta forma de actuar, ¿no? 27 millones
de euros y bueno, todo un proyecto de vida que además una cooperativa como Cabal no hace en 4 días, ¿no? Es una barbaridad, pero por lo que parece esta vez sí que se va a hacer justicia, aunque Esperemos que sí. Aunque económicamente no, pero por lo menos este señor tiene toda la pinta de que va a pasar bastantes años en la Nos cárcel. quedamos con eso. Están trabajando ya, siguen trabajando la mayoría de ellos, porque tienen tierras que cultivar, porque tienen tierras que sacar adelante y porque el producto que se saca, que es fruta sobre todo, pues hay que venderla, hay que hacerla llegar al mercado antes de que se estropee. Dani, como siempre, un placer, enhorabuena y nos vemos el miércoles que viene, ¿te parece? Me parece estupendo. López, Vivas, Abogados, ahí lo tienen. Hasta el miércoles siguiente. Hasta el miércoles, adiós.